Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, este proyecto no representa ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos ningún partido político, solamente se exponen temas, se hacen exégesis bíblicas y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Dicho esto, mis hermanos, hoy vamos a tocar un tema que ciertamente es sensible y como lo vieron en el título, el tema de este video es ¿cuál es el verdadero pueblo del Creador, el verdadero Israel? En este video les vamos a mostrar evidencias, no opiniones, de cuál es la verdadera nación que nace en un día según la profecía de Isaías 66. ¿Será un estado político o tiene que ver más con la eclesía, con la iglesia del Mesías, con la iglesia de Cristo? Antes que nada me gustaría decirles que por favor, si vienen con ideas preconcebidas, bueno, que las pongan a un lado. Es decir, no saquen una conclusión sin que vean todo el video, ya que al final del video va a quedar todo claro respecto a la profecía de Isaías 66, 100% con pruebas bíblicas. Muchas veces a nosotros como seres humanos y aún estando en el camino bíblico, se nos complica entender algunas cosas, ya sea debido a que tenemos ideas preconcebidas o que tenemos de alguna manera un dogma o algo que nos han enseñado en nuestra iglesia, en nuestra quejilá. Sin embargo, es la responsabilidad del estudiante bíblico cuestionar las cosas que le han enseñado, comprobarlo a la luz de la Escritura y no importa lo que los demás digan, ya sea un líder político, un líder religioso o cualquier persona que represente una autoridad espiritual, si lo que dicen va en contra de lo que dice la Escritura bíblica, no nos queda otra opción más que someternos a lo que dicen los textos base, a lo que dicen los textos bíblicos, por supuesto en su contexto. Así es que bueno, sin más, para no hacerlo más largo, vamos al estudio, mis hermanos. Quiero que me acompañen a la Escritura. Sin embargo, antes me gustaría decirles que esta profecía de Isaías 66 se ha utilizado para decir que esa nación que nace en un día, vamos a leer Isaías 66 por supuesto, más adelante, esta nación que nace en un día sería el estado político que hoy conocemos como Israel. Sin embargo, ¿será eso verdad? Bueno, es justamente lo que vamos a comprobar en este video. Los pongo en contexto por si no sabían. Este es uno de los capítulos que utilizan para justificar la creación del Estado político de Israel. También me gustaría dejar muy en claro que en este canal se respetan las distintas opiniones. Nosotros vamos a exponer un tema y por supuesto es responsabilidad del estudiante sacar sus propias conclusiones al final de cada estudio. Así es que bueno, entendiendo esto, ustedes serán mis hermanos responsables de orarlo con el Padre, de meditarlo con el Padre, de escudriñarlo en la Escritura y sacar sus propias conclusiones. Vamos a leer, mis hermanos. La nación que nace en un día. Dice Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio luz a sus hijos. Entonces, muchos argumentan que la creación del Estado de Israel en 1948 es esa nación que nace en un día. Y argumentan que esa es una profecía bíblica cumplida. Pero vamos a leer a la luz del Mesías, a la luz de Yehoshua, lo que nos revela la Escritura de cuál es esa nación que nace en un día. Dice Hebreos capítulo 12, verso 22. Sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim viviente, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Dice Juan 16:21, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se le olvida su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Juan capítulo 16 verso 21 está hablando claramente de una mujer que está por dar a luz y que siente dolores de parto. Aquí podemos empezar a preguntarnos, ¿cuál será esa nación? ¿Acaso Juan estará hablando de un estado político 2000 años después? ¿O estará hablando de la iglesia, de la eclesía, de la congregación? Ya saben, en este canal se respeta, mis hermanos, sus pronunciaciones respecto
al hebreo o al nombre del Mesías o al nombre del Creador. No entramos en conflicto por eso. Seguimos leyendo. El Mesías se refiere a los discípulos como una ciudad. Mateo 5:14 dice, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, porque en el Mesías somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Fíjense, mis hermanos, cómo aquí el texto de Mateo capítulo 5, verso 14 está haciendo una alusión a que la congregación es representada como una ciudad. Sion es la Jerusalén celestial, la ciudad santa del Creador, y los que se han unido al Mesías también se han acercado a la Jerusalén celestial o al monte Sion, tal como lo afirma el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, verso 22, siendo una nueva creación en el Mesías. También dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Yehoshua, el Mesías, para buenas obras, las cuales el Creador preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El efod y el pectoral del gran ministro contenía 12 clases de piedras que representaban obviamente a las 12 tribus de Israel. Éxodo 39:2 al 14. Mientras que la Nueva Jerusalén casualmente está formada por cada una de esas piedras que, según la Torá, representan a las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 21, 10 al 21. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9 dice, en el Mesías ustedes son nación santa, linaje escogido, reino de ministros. Dice Éxodo capítulo 19, verso 6. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, está hablando aquí de la congregación. De hecho, es una profecía, Éxodo 19, 6, de que seríamos un reino de sacerdotes a través de seguir las enseñanzas del Mesías, de Yehoshua. Primera de Pedro capítulo 2, 9, está confirmando Éxodo capítulo 19, 6. Profecía de Isaías 54 cumplida según Gálatas 4:26. Vamos a leer Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Gálatas 4:26 dice, porque la Jerusalén celestial es la libre, y ella es nuestra madre, pues está escrito, tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Aquí claramente Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 26, está haciendo una alusión a Isaías 54:1 y está diciendo que esa que va a dar a luz, por decir así, es la Jerusalén celestial. Y yo les pregunto, ¿estará hablando de un estado político 2000 años después? ¿O estará hablando de la congregación, de la eclesía? Sigamos leyendo. Primera de Pedro capítulo 1:3 dice, el Creador por su gran compasión nos ha hecho volver a nacer mediante la resurrección del Mesías Jesús, Yehoshua, Yeshua. En este canal, ya saben, hermanos, se respeta su pronunciación. Entonces, Primera de Pedro capítulo 1, verso 3, está diciendo que nos ha hecho volver a nacer de nuevo. Efesios capítulo 2, verso 15 dice, ha creado en sí mismo de ambos pueblos uno. Primera de Pedro capítulo 1, 23, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra del Creador que vive y permanece. Juan capítulo 3, verso 3, te aseguro que quien no vuelva a nacer no puede ver el reino del Creador. Apocalipsis capítulo 12, 1 al 5. Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida de sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Las 12 tribus de Israel. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Fíjense, mis hermanos, otra vez otra alegoría a un parto. Yo les pregunto, ¿esto tendrá que ver con una nación política o tiene que ver con algo espiritual? Y bueno, leamos en Colosenses capítulo 1, 17 y 18. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la eclesía, la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Asimismo, al acercarnos a la Jerusalén celestial o Zion, somos una unidad con ella de la misma forma que somos uno al acercarnos a los millares y millares de ángeles, como lo dice la carta a los Hebreos capítulo 12, verso 22. El Salmo 132, 13 y 14 dice: Yod-Heh-Vav-Heh ha escogido a Zion. Su deseo es hacer de este monte su tabernáculo. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono porque así lo deseo. El Creador está hablando de algo espiritual. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos que todo lo que tiene que ver con el Mishkan, con el tabernáculo, con las ofrendas, con todos los korbanot, etcétera, etcétera, eran una representación de algo espiritual. Ahora, Apocalipsis 21, verso 3, que dice: Aquí entre los seres humanos está la morada del Creador. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Está hablando de algo espiritual, mis hermanos. Ahora regresamos otra vez a Mateo capítulo 5, verso 14. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse porque en el Mesías somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Hay una profecía de Miqueas capítulo 4, 1 y 2 que dice: En los últimos días el monte del templo del soberano será puesto sobre la cumbre de las montañas y se erguirá por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella y muchas naciones se acercarán diciendo: Vengan, subamos al monte del Creador, a la casa del Elohim de Jacob. El Creador mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas, porque de Zion viene la Torá, la instrucción, de Jerusalén, la palabra del Creador. Colosenses capítulo 1, verso 20 al 22 dice: Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre del madero. A ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Volvamos a Isaías 66. Antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Antes que le llegaran los dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto cosa igual? ¿Puede nacer una nación en un solo día? ¿Se da a luz a un pueblo en un solo momento? Sin embargo, Zion dio a luz a sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. Para entender de qué manera nosotros en el Mesías conformamos una unidad con la Jerusalén celestial, hay que entender el misterio del Mesías. Colosenses capítulo 1, 27. A quienes el Creador quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías. En ustedes, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Yehoshua el Mesías a todo hombre, para lo cual también trabajó, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahora leamos Marcos capítulo 4, 26 y 28. Decía además: así es el reino de Elohim, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después el grano lleno de la espiga. Fíjense, mis hermanos, que aquí está hablando de un nacimiento espiritual, no está hablando de un nacimiento político, por decir así. El Mesías es la palabra del Creador que se está formando en nosotros como espada de dos filos que ha penetrado hasta la médula de los huesos, según Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, 12 dice: porque la palabra de Adonai es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Colosenses 3, 1 al 3. Concentra tu atención en las cosas de arriba, en los cielos, y no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con el Mesías en el Creador. Entonces, mis hermanos, yo aquí les hago una pregunta después de todos los textos que vimos. ¿Ustedes qué opinan?
La iglesia será esa nación que nace en un día, esa nación en el Mesías, ese nuevo Adán que nace a través de seguir los pasos del Mesías. O opción B tendrá que ver con un estado político creado 2000 años después por gente secular que de hecho va en contra de la Torá. Muchos no saben esto, pero ese estado no lo apoyan miles y miles de judíos. Y de hecho hay muchos semitas de los alrededores que no apoyan el estado secular. Yo no estoy hablando de la tierra, yo no estoy hablando de los habitantes, de la gente de a pie, sino estoy hablando de quien gobierna tras las sombras en esos estados. Todos esos movimientos son movimientos políticos. Las batallas antiguas israelitas donde el rey salía al frente de la batalla con su espada no tienen nada que ver con temas políticos actuales que están haciendo en nombre de Dios. No importa cuál sea la religión, ya sea musulmana o judía sionista, no importa. Cualquier fanatismo religioso lo único que va a causar es sangre, división, guerras. Entonces nosotros podríamos replantearnos y tomar en cuenta todos estos textos que acabamos de leer y a la luz del Mesías, a la luz de Cristo, a la luz de Yeshua, de Jesús, a la luz del fundamento de los apóstoles, nosotros comprender realmente cuál es esa nueva nación, esa nación que nace en un día. Si me preguntan a mí, yo lo tengo claro, mis hermanos. Esa nación que nace en un día es la iglesia, la eclesía, los que hacen la voluntad del Mesías. No un gobierno anti-Mesías. De hecho, en aquel estado hay leyes antimesiánicas, es decir, en el sentido de que rechazan a la figura de Jesús de Nazaret, de Yeshua, de Yehoshua. Incluso metiendo leyes que van en contra de las enseñanzas de él. No solo eso, es bien sabido que desde hace muchos años en ese estado se promueven ciertas marchas, ustedes me entienden, ¿verdad? Ciertas marchas, ciertas ideologías que lo único que están haciendo es daño a la sociedad. Es más que obvio que cualquier gobierno que promueva esas ideas no es un gobierno alineado a la voluntad del Creador. No se asusten, mis hermanos, a lo mejor esto es algo que recién han escuchado o que no habían escuchado antes. Antes de que se vayan y dejen de ver el video, les pido por favor que reconsideren lo que se les ha dicho hoy, mis hermanos. Obviamente que hay un discurso en donde hay muchas personas que dicen, bueno, lo que tú estás diciendo es porque eres antisemita. No, no soy antisemita. De hecho, por ejemplo, los palestinos son semitas. De hecho, hay mucha gente de los alrededores que son semitas. De hecho, en Palestina hay judíos y cristianos, gente que es semita, que siguen a Jesús, a Yeshua. Entonces, el hecho de que nosotros hablemos en contra de un partido político, no estamos hablando en contra del pueblo, de la gente, ni de la tierra. Yo lo pensé mucho para hacer este video porque ciertamente sé que hay mucho, lo voy a decir así, fanatismo religioso, en donde a pesar de que se les muestran evidencias a las personas, a veces ese dogma o ese chip que nos han metido desde hace muchos años es difícil de sacar, es difícil de desprogramar. Yo no estoy diciendo para nada que apoyemos un lado o apoyemos el otro. Yo lo que propongo es que seamos neutrales, que no apoyemos a ningún estado cuando no se someten a lo que dice la Torá, a lo que dicen las palabras de Jesús, de Yeshua. Porque cualquier país, si me dijera a mí, ¿sabes qué? Yo soy un país bien bíblico, pero veo que está haciendo la voluntad del Mesías y veo que están haciendo cosas que ciertamente ordena la Torá, entonces yo les creería. Porque dice la Escritura, por los frutos se conoce un árbol. No por lo que digan, no por cómo se vistan, no por si hablan hebreo, no. De hecho, yo les hago una pregunta, mis hermanos. Quiero que por favor lo cuestionemos. Apocalipsis 2 capítulo 9 y Apocalipsis 3 capítulo 9 hablan de unos judíos que dicen ser, pero que no son. Yo les pregunto, hermanos, ¿quiénes entrarían en esa categoría? De todas las personas que ustedes conocen en el mundo y de todas las religiones y de todas las ideologías, mis hermanos, ¿a ustedes cuál les parece que encaja más? ¿Qué grupo les parece que encaja más dentro de la categoría de Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9? Hay unos judíos dueños de bancos, banqueros, dueños de países que dicen ser, pero no son. ¿Por qué? Porque sus frutos los delatan, sus actos los delatan. Ahora, lo voy a volver a dejar claro. Yo no estoy hablando
ni de la tierra de Israel, por supuesto, como tierra, ni de la población, porque al final de cuentas la población acabamos siempre siendo las víctimas de todo, las víctimas de las guerras, las víctimas de los intereses económicos. En cada guerra que hay en el mundo hay intereses económicos, nos cuesta a nosotros dinero de nuestros bolsillos. De hecho, hay mucha hambruna en muchas partes del mundo como para que se estén gastando millones y millones y millones de dólares en armamento. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué no mejor dedicar eso a donarlo a países que están teniendo hambre, enfermedades? Bueno, mis hermanos, me parece que se han dado algunas evidencias, hay más evidencias. Ciertamente voy a ir subiendo algunos videos complementando esta información. Por favor, les pido que si van a comentar lo hagan desde la sensatez, como siempre, mis hermanos, desde el respeto. Pueden pensar distinto o no estar de acuerdo. Eso no nos hace enemigos, porque precisamente lo que quiere la élite es que nos peleemos entre nosotros, es que estemos de enemigos unos con otros mientras ellos se frotan las manos contando sus billetes. Eso no es justo, hermanos. Entonces yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hay unos textos, por ejemplo, tenemos aquí en Efesios capítulo 5 y dice el verso 6: nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira del Creador sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son la luz en el Soberano. Anden como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Soberano. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, yo estoy haciendo lo que me dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros denunciemos las obras de las tinieblas. Ahora, imagínense, mis hermanos, les voy a poner un ejemplo y ya para terminar, les voy a poner un ejemplo que me ven a mí vestido con kipá, hablando hebreo, con una vestimenta bien judía, pero que con mis actos yo demuestre lo contrario. ¿Qué dirían de mí? Dirían, no, pues este está mintiendo. Que yo negara al Mesías, que yo, digamos, que promoviera ideologías y marchas del orgullo, y ¿saben a qué me refiero? De hecho, en Israel se permite hacer raves con dioses paganos, con budas, con deidades. Imagínense en los tiempos de Jeremías ¿qué hubiera pasado? De hecho, pasó. Precisamente porque Israel hacía cosas así, Jeremías reprendía al pueblo de Israel, a los dirigentes de Israel, al rey de Israel. Eso no lo hacía un antisemita, ¿verdad? O un antijudío. Claro que no. El profeta Jeremías estaba denunciando las abominaciones que hacían en el nombre de Dios. Ese patrón lo hemos visto muchas veces en la Biblia hebrea. Muchísimos reyes en Israel han sido corruptos y malvados. Ahora, yo no estoy diciendo que por eso nosotros vamos a maldecir, para nada. El Mesías nos mandó a amar incluso a los enemigos. Pero ojo, una cosa es eso y una cosa es caer en esta judeoidolatría, en donde hagan lo que hagan en Israel, nosotros los bendecimos y lo apoyamos, y porque es la voluntad del Creador. Hermanos, perdón que lo diga así de directo, ese es un pensamiento fanático, que no estamos reconsiderando las cosas. El fanático religioso no va a aceptar las evidencias. ¿Por qué? Porque si a él le dijeron en su iglesia desde hace 20 años, bendice a Israel, pase lo que pase y hagan lo que hagan, son el pueblo elegido y no puedes decir nada en contra de ellos. A ver, se están confundiendo. Una cosa es el Israel bíblico y otra un estado político secular creado por la ONU, de hecho. Entonces, es muy interesante que un estado creado precisamente por Estados Unidos y ahora resulta que es el pueblo del Creador. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya saben, al final cada quien es responsable de sacar sus conclusiones. Por supuesto que si este proyecto en algo les ayuda con sus análisis bíblicos, con sus estudios, les pido por favor que se suscriban, que le dejen un dedito arriba para que yo me dé cuenta si es que este video les interesó o no les interesó. Déjenme sus comentarios, qué opinan de todo esto, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Y pues bueno, les dejo aquí al final de la pantalla, mis hermanos, un video que tienen que ver para complementar toda la información que vimos en esta enseñanza. Así es que bueno, hasta la vista, bendiciones, hermanos.